y María Jesús Galastegui, que levantaron la mano. Bueno, Francisco. No sé si quién le desbloquea el micrófono. Tienes bloqueado el micrófono, Francisco. Ahora sí. Bueno, gracias Esteban por la conferencia. Y tengo la siguiente pregunta respecto a la cosificación de la teosofía. Uno empieza a estudiar teosofía, empieza a leer libros, pero existe el riesgo, como tú lo planteaste, y que es así, de uno tomar la teosofía como un objeto más. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿qué aconsejarías para evitar caer en ello, en ese peligro que existe de tomar la teosofía como otro objeto más dentro de mi colección de objetos? ¿Qué podría hacer uno, un miembro o un simpatizante de la teosofía, de la sociedad teosófica, para evitar esto y tomar la teosofía en su esencia? Muchas gracias. La verdad que es una buena pregunta. ¿Me escuchan, verdad? La verdad que no sé si es una buena pregunta, pero no sé si tengo yo una buena respuesta para eso, ¿no? La verdad que mi experiencia personal también es de cosificar la teosofía, y mi experiencia actual yo creo que no es muy distinta, en el sentido de que yo disfruto de leer y de estudiar y de construir opiniones sobre las doctrinas teosóficas, opiniones de las cuales en general quedo también preso como cualquier otro, ¿no? Entonces, entro muchas veces en polémica con otros estudiantes de Buenos Aires sobre temas teosóficos, y cada uno defiende su opinión, y muchas veces no se da cuenta de que toda opinión es transitoria, ¿verdad? Porque yo creo que tal vez ahí está la clave, de asumir que todo aprendizaje es transitorio. Porque nosotros hoy tenemos un conocimiento, pero mañana, si seguimos aprendiendo, vamos a saber que ese conocimiento que hoy tenemos es falso, porque vamos a tener otro más profundo. ¿Sí? Como si uno tuviera una verdad en la cual se va acercando, como si fuera un acercamiento por anillos concéntricos, ¿no? Uno pasa de un perímetro más cerca, un perímetro más cerca, un perímetro más cerca. Pero cada vez uno está más cerca de la verdad, por lo tanto, el punto en el que se me encuentro hoy es provisorio, porque mañana voy a tener una visión más profunda que va a modificar mi punto de vista de hoy. Y pasado mañana voy a tener una visión más profunda que va a modificar el punto de vista de mañana, y así sucesivamente. Por lo tanto, siempre estoy equivocado cuando veo las cosas desde un punto de vista absoluto, ¿no? Porque como estoy en un camino de aprendizaje, ese camino de aprendizaje implica una modificación de mis opiniones constantes. ¿Sí? Si uno se enamora, como lo hacemos en general, de las opiniones que tenemos hoy, de mi interpretación que tengo hoy de la doctrina secreta, etc., significa que no aprendo más. ¿Sí? Entonces, cuando yo defiendo con vehemencia un punto de vista, dejé de aprender sobre eso. Porque justamente la capacidad de aprender es la capacidad de modificar mi punto de vista actual, sabiendo que la verdad está más allá. En la medida que uno se mantenga permeable a cambiar la forma de pensar, uno mantiene abierta la posibilidad de crecer. Y con la edad, lamentablemente, yo noto en mí mismo que esta posibilidad de cambio va disminuyendo. ¿Por qué? Porque uno necesita acumular cosas. Y dentro de esos objetos están los conocimientos teosóficos. Entonces uno cree que porque es grande tiene que saber más, cristaliza lo que sabe y deja la aprender. Y eso me pasa continuamente. Y cada vez que me sorprendo, me enojo conmigo porque caigo en la trampa sobre la cual ya estoy advertido. Y no hay nada peor que tropezar con la piedra que uno sabía que ya estaba ahí, ¿verdad? Porque cuando uno se encuentra por primera vez con el obstáculo, se disculpa en el sentido de que, bueno, me caí con algo que no sabía que estaba. Pero cuando uno sabe que la cosa está y se sigue tropezando, dice, soy tonto. Y la verdad sí, somos tontos. Tropezamos con la misma piedra una y otra vez. Creo que estar alerta, que es otra de las advertencias que da el Buda. Ustedes saben que el Buda, cuando estaba por morir,
su comunidad le pide que antes de morir les diga cómo tienen que organizar su orden de monjes, ¿no? Y que nombre un sucesor. Y él dice, no han entendido nada de lo que les enseñé a lo largo de la vida, ¿no? Cada uno de ustedes tiene que ser su propio maestro. No busquen un maestro fuera de ustedes. Pero ¿cuál es su consejo? Le dicen. Dice, el único consejo es, estén atentos y vigilantes. Sean lámparas para ustedes mismos. Porque en la continua atención, bueno, ustedes saben que el budismo se parece mucho a todo esto que yo les he dicho, pero básicamente es estar atento a uno mismo, justamente para no caer en las trampas que nuestra propia mente nos tiende y nos hace generar apegos a todo este abanico de objetos que fue motivo de la charla de hoy. Bueno, a ver, María Jesús, ¿quería decir algo? Sí, gracias. Bueno, en principio, a lo largo de la charla has hablado cómo el desprogreso se va consiguiendo con el desapego en los diferentes niveles material, emocional, mental. Bien, luego has hablado de cómo la mente, llevándola a un estado de contemplación o parándola, podemos llegar, pues eso, ¿no? a salir de esa búsqueda inútil de la felicidad. Pero yo te pregunto, ¿no es otro camino igual de válido el poner esa atención en lo que es el corazón etéreo? O sea, empezar a mirar a todos con compasión, intentar vivir en la compasión, en el tú como yo, hacer consciente ese sentimiento, bueno, lo de la fraternidad, no sé cómo explicarte, ese sentimiento de amor más constantemente, intentando pues eso, transmutar, ¿no? Todas las emociones. ¿No es más fácil así llegar a una felicidad absoluta? No sé. Gracias. Mira, yo te voy a dar una opinión, ¿no? Obviamente que como voy a dar el ejemplo por lo menos acá de no creer que yo soy el dueño de la verdad, aunque en el fondo me gustaría, pero no es así. Yo estoy convencido de que para uno es poder experimentar ese verdadero estado de compasión, es otro de los caminos del budismo. Algún día, tal vez, la próxima charla que me inviten de la federación, que ya me invitó 2 veces, ustedes saben que la federación organiza charlas todos los sábados a la 1, ¿no? Pero voy a hablar sobre el tema del budismo, ¿no? Que es un tema apasionante porque de las filosofías de la India es una de las que tiene connotaciones prácticas, a mi juicio, más claras, ¿no? Todas lo tienen, pero más claras. Pero el camino de la compasión es una de las líneas del budismo, sobre todo del budismo que se llama budismo mahayana, ¿verdad? Yo creo que para desarrollar la verdadera compasión, uno debe olvidarse de sí mismo para poder ubicarse, ubicar la propia conciencia en el otro. ¿Sí? Porque la compasión también es otro elemento, así como en la meditación, casi imposible de definir con palabras, ¿no? Que es la compasión. Pero bueno, uno de los acercamientos que tenemos es a la completa identificación con el otro, sobre todo con el otro en su aspecto de sufrimiento, ¿no? El identificarse y ser uno con lo que el otro está padeciendo, ¿no? Como decíamos, como durante toda la charla recalqué, la característica principal del ser humano es el sufrimiento, ¿no? Sobre todo psicológico, ¿no? Que nos aqueja durante enorme proporción de nuestras vidas, y entonces la compasión es el poder identificarse con el otro en ese sentido. Entonces hay varias técnicas para lograrlo. Una de ellas es la que dice María Jesús, hacer meditaciones en el corazón etérico, etc. Y que eso ayuda. Pero eso va, creo yo, mi opinión, mi experiencia, a lograrse plenamente cuando uno lo hace con olvido de sí mismo. Porque si yo quiero experimentar la compasión para identificarme con el otro, entonces sentir que lo estoy ayudando, y eso me hace sentir a mí mejor persona, o crecer a mí espiritualmente, ya estoy fracasando, porque lo estoy haciendo por mí, y no lo estoy haciendo por el otro. Y yo no puedo hacer algo por el otro mientras esté pensando en mí.
para poder dejar de pensar en mí, en ese momento al menos, aunque sea en forma transitoria, porque en forma definitiva lo vamos a lograr cuando seamos Budas nosotros mismos, pero en forma transitoria sí podemos lograrlo siendo humanos, me tengo que olvidar de mí. Y para olvidarme de mí, yo tengo que dejar de existir por ese instante. Para mí mismo, yo no debo existir y debo fundirme con el otro. Es ahí cuando yo tengo la capacidad de escucharlo, ¿sí?, sin existir. Solo existe el otro. Que es otra manera de decir lo que yo les decía recién, de poner nuestra mente en silencio. Porque si nuestra mente está activa, nosotros existimos y el otro no existe. O el otro existe como un objeto más de nuestra propia realización. Cuando uno escucha, y ustedes obsérvense en este momento, no digo todos, pero casi todos, mientras me escuchan a mí, están a su vez pensando si lo que yo digo les parece bien o mal, si hablo bien o mal, si soy aburrido. Y cuando, por ejemplo, escuchamos al otro en una reunión de rama, mientras él habla, estamos pensando en lo que nosotros vamos a decir. Y en cuanto esa persona toma aire, aprovechamos ese segundo para descargar lo que estábamos pensando mientras creíamos que lo escuchábamos. Pero en realidad no lo estamos escuchando un pepino. Creemos que lo escuchamos, lo estamos usando para pensar, pero estamos pensando porque estamos centrados en yo, en mí mismo. Y cuando esa persona hace una pausa, ¡brum!, descargamos lo que lucubramos mientras esa persona estaba hablando porque no la estamos escuchando. La verdadera capacidad de escuchar es la que vamos a desarrollar cuando estemos pensando en el otro. Y nosotros dejemos de existir por ese instante. Ahí es cuando aprendemos. Y a partir de ahí podemos experimentar esa compasión del budismo, ¿no? El identificarnos con el otro. Como yo les decía al principio, yo soy médico, ¿no? La medicina me ha dado esa noción de lo que significa escuchar cuando viene un paciente a contar sus problemas. Y uno se da cuenta que como médico adolece de una gran incapacidad para escuchar al otro, porque mientras lo está escuchando, está pensando en cómo va a resolver el problema, qué remedio le va a dar o qué consejo le va a dar, cuando en realidad no lo escuchó, sino que mientras habla el paciente no está pensando qué es lo que le va a dar. Entonces no hay una verdadera comprensión. El paciente tal vez resuelva su resfrío o el problema por el que vino, ¿no? Pero no se va a sentir verdaderamente contenido por ese médico que no supo escucharlo, aunque tal vez ni el paciente ni el médico se dieron cuenta de ese proceso incompleto, digamos, porque no hubo una verdadera compasión. Cuando hay esa situación, todos podemos ser médicos espirituales, no hace falta un diploma, porque la escucha es el principal remedio, porque es un remedio para el alma. Y en el alma está la semilla de casi todas las enfermedades físicas, psicológicas, etcétera, por las que pasamos los seres humanos. Bueno, voy a ayudar un poquito a Ernesto con las preguntas. Las personas que quieren hacer las preguntas. Creo que Isi tenía un deseo de hacer una pregunta. Le damos la palabra, Ernesto, a Isi para ayudarte un poquito. Y María luego. Ah, María, primero. Primero Isi, Okay. Luego, primero Isi, luego María. Ok, pues tú estás bien. Ok, gracias, Ernesto. Hola, Esteban. Muy buena su presentación, como siempre. Por algo fuiste elegido secretario general de Argentina, porque tiene las ideas muy claras y me gustó mucho su presentación. Y la pregunta mía es, en tu opinión, ¿cómo lidias con la situación de la devoción? ¿Cómo para ti es la devoción como un ingrediente necesario o un ingrediente posible para mantener la teosofía como una fuerza viva en nuestras vidas? Mira, la devoción puede extenderse de distintas maneras, como todo, ¿no? Obviamente. La devoción tiene un componente espiritual y tiene un componente, a mi modo de ver, por lo menos, ¿no? Siempre doy mi opinión, emocional. La mayoría de las personas nos movemos a nivel emocional, ¿no?
Entonces, cuando uno tiene una profunda devoción, obtiene de ese sentimiento de entrega, ¿no? Porque también es difícil de definir la devoción, ¿no? Pero yo creo que es en gran parte una mezcla de admiración y de entrega hacia los mandatos de una persona o sobre un ideal, ¿verdad? En general, en los teósofos tenemos una profunda devoción desde el punto de vista emocional hacia personas, ¿sí?, o hacia los ideales que esas personas encarnan, o hacia esos ideales mismos. Desde el punto de vista doctrinario, lo que se recomienda es que la devoción esté orientada hacia los ideales, ¿verdad? Hacia las ideas. Pero, como somos seres humanos y tenemos limitaciones, muchas veces tenemos que depositar en alguna persona la encarnación de esos ideales porque ella los representa, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar que desde un nivel más, podemos decirlo, emocional más básico, una vez tiene devoción a la persona misma. Entonces uno la admira porque esa persona reúne ciertas condiciones y tiene un cierto apasionamiento o seguimiento de sus enseñanzas o de sus mandatos. Entonces uno ve devoción en líderes religiosos o líderes mismos teosóficos que viven, y uno los quiere o le tiene devoción por ellos mismos, ¿no? Eso para mí sería como un nivel más básico. Un nivel un poco más profundo es cuando uno los respeta, como decía recién, por los ideales que encarnan. Entonces uno tiene una gran devoción en ciertas personas que estén vivas o no, representan esa idea. Entonces, por ejemplo, uno tiene una gran devoción a los maestros de sabiduría, ¿verdad?, que estuvieron detrás de la fundación de la Sociedad Teosófica, que creo que para la mayoría de los miembros de la Sociedad Teosófica representan la encarnación viviente de los ideales espirituales, que nosotros los conocemos a través de la literatura, pero que si nosotros tuviéramos la certeza de que estamos en contacto con ellos y ellos nos dicen algo, lo haríamos sin dudarlo, ¿verdad? Tenemos una obediencia, como dicen los escalones de oro, a los mandatos de la verdad que nos llegan a través de estos seres elevadísimos, ¿verdad? Que para nosotros son como un modelo casi de perfección humana y a los cuales tenemos una profunda devoción. Luego podemos tener devoción hacia otros personajes que son también representaciones aún más perfectas de los ideales espirituales, como puede ser, por ejemplo, el Buda, ¿no? O una persona muy devota cristiana, puede ser Cristo también, que los dos, en sus aspectos espirituales, son encarnaciones de la propia verdad. Y todos estos distintos niveles, cual más, cual menos, nos sirven para empujarnos, ¿no?, porque tienen una raíz emocional muy fuerte, nos dan fuerza, mejor dicho, para apoyar este sendero de la espiritualidad y hacer estos esfuerzos que son duros, que son difíciles, que también que tienen un componente de dolor, que es esta renuncia que nosotros estamos tratando de instaurar en nosotros mismos a los objetos, ¿no? Todos los materiales, objetos afectivos, a toda esta lista que venimos hablando hoy, ¿no? Y muchas veces la fuerza, ¿no?, la fuerza para hacer esta tarea de trabajar contra el apego, el desapego, del vairagya, ¿no?, que es el término sánscrito, viene justamente de esta devoción, que es esta entrega a nivel emocional a la verdad a través siempre del seguimiento de algo personificado. Pero también existe una etapa ulterior de la devoción, que es la entrega a la verdad misma, sin intermediación. Es decir, nosotros nos identificamos con la compasión, nos identificamos con la unidad de la vida, por ejemplo, para poner dos ejemplos de ideales teosóficos elevados, y nos identificamos y tenemos devoción y ponemos nuestra vida al servicio de la compasión o la unidad de la vida, que en definitiva, en última instancia, son la misma cosa, sin necesidad de identificarnos con un ser espiritual. Eso sería lo perfecto, digamos, ¿no? Pero muchas veces no es lo posible,
Y ese deseo, esa sed que yo creo que tiene siempre una raíz sutil, pero siempre en lo emocional, que no por ser emocional es negativo, no toda emoción es negativa, hay emociones que nos ayudan, como el amor, por ejemplo. Creo que son, a nuestro nivel evolutivo, indispensables, porque son aquellos que nos van a dar la fuerza para hacer los sacrificios necesarios para empezar este camino de vairagya, de desapego. Yo creo que un componente devocional es inevitable. La gente que no tiene este componente de devoción, que es totalmente intelectual o fría, yo creo que gana en algunos aspectos, porque tiene menos apegos emocionales, pero al mismo tiempo también se pierde de cierto fuego o cierta fuerza que la emoción positiva nos da. Yo tengo una característica devocional y eso me ha servido muchas veces, el sentirme como que tengo que servir a algo que es superior a mí, identificarme con figuras que son modelo para mi vida, ¿no? Y eso me da fuerza. Y muchas veces que uno se ve desanimado por los fracasos continuos, ¿no?, a que la vida nos somete, y el pensar en esas personas a las cuales uno siente devoción me han ayudado mucho a salir de este pozo, ¿no?, para reemprender otra vez la lucha contra mí mismo, ¿no?, que es la única lucha verdadera, ¿no?, la lucha contra uno mismo. Y si no fuera por este aspecto devocional, me hubiera costado más, en mi caso personal, ¿no? Pero también este aspecto devocional me ha hecho, por otro lado, generar condicionamientos, ¿no? Porque al estar uno admirando a ciertas personas, las personas son imperfectas, y esa admiración a veces también me ha hecho tomar cosas negativas, ¿verdad? Modelos negativos que vienen en paquete. Con el tiempo, la otra virtud que uno trata de acompañar al desapego es el discernimiento, ¿no? Que lo se dice viveka. Entonces uno puede tratar de tener devoción a esas personas en cuanto representan a la verdad, y tratar de discernir que esas personas, siendo humanas, tienen de lo bueno y tienen de lo malo, y entonces uno tiene devoción a los aspectos positivos. Pero bueno, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Pero la verdad que yo lo veo siempre como algo positivo, y en mi caso personal me ha sido de gran ayuda. Esteban, María se levantó la mano. Sí, hola, buenas tardes. El desapego al que se refiere, supongo que no es un apego o un desapego cualquiera, que debería tener un matiz de equilibrio, porque si no podría ser un arma de doble filo y no una panacea, porque nos podría llevar a la pasividad de nuestra vida. Por ejemplo, si no quieres apegarte ni sufrir, pues a veces mejor no esforzarse por tener cosas de la vida, pues mejor no esforzarte por tener pareja, ni hijos, ni coche u otra cosa a la que le podamos tomar afecto o apego, ¿no? Entonces, a veces como que caes en el desequilibrio y tiendes a desapegarte tanto que ya todo te da un poco igual y tampoco se trata de eso. Entonces, también esa es la mejor, puede ser una dificultad en el desapego. Lo que dices, sí, es así, ¿no? Siempre el desapego va de la mano con el discernimiento. ¿Por qué? Porque también este pensamiento puede muchas veces justificar la pereza, ¿no? O la vagancia, es decir, como nada tiene valor, entonces no hago nada y me mantengo en ese estado de pasividad y de pereza en todo sentido, y justifico mi inacción a través de la filosofía, ¿verdad? Y en realidad no es eso naturalmente lo que debería ocurrir. Hay un texto que siempre recomiendo y al cual le tengo gran apego, que es el texto de Blavatsky, que se llama La voz del silencio, ¿no? Que todos sabemos que no es un libro de ella, sino es un libro que ella tradujo. Y ella dice, el texto dice, en la primera parte, dice: mata la ambición, pero trabaja como aquellos que son ambiciosos. ¿Sí? Por lo menos la traducción al castellano dice así. ¿Qué significa esto? Bueno, creo que justamente es lo que planteaba María. Uno debe trabajar
pero sin buscar el fruto del trabajo. Es decir, uno tiene, en un estado ideal, que hacer lo que debe hacer, ¿sí?, pero sin esperar nada de aquello por lo que está trabajando. ¿Sí? He conseguido entrar, ¿eh? Por ejemplo, Lo guarda para el niño. a ver, hay un micrófono ahí abierto. De Ana Mambrilla, ¿podemos hablar de Ana Mambrilla? Isaac, ¿le puedes cerrar a Ana Mambrilla? No, ya lo cerró. Ya está Ahí cerrado. Listo. Okay. Entonces, retomando la idea, el no tener una expectativa sobre algo no significa que uno no tenga que hacer el mejor trabajo sobre eso, ¿no? Entonces, creo que la clave está en eso, en trabajar sin esperar el fruto de la acción, ¿no? Que es otra de los simbolismos de yoga o el ejemplo que les puse recién de la voz del silencio. Entonces uno, si tiene que... Si uno va a hacer una carrera o va a comprarse una casa o va a cambiar el auto, ninguna de esas cosas de por sí es mala, siempre y cuando uno no esté apegado a eso, al extremo que ponga todas las energías de la vida en eso, a que no esté pendiente de eso durante toda la vida, ni que la angustia por perder ese objeto se imponga en el corazón de uno y le impida justamente, básicamente, dedicarse a los aspectos espirituales. ¿Por qué? Porque tener algo no necesariamente implica estar pegado a eso que uno tiene. Entonces puede hacer una vida que es exactamente igual a la que tuvo, en la cual tuvo ese famoso progreso o generó cierta acumulación de objetos, pero ellos fueron viniendo naturalmente, sin ser ese el objetivo de la vida planteado, sino algo que viene, en Argentina decimos, por añadidura. Es decir, uno hace lo que tiene que hacer y lo hace bien, porque tiene que hacerlo bien, y luego eso va a tener un cierto resultado. Pero uno lo que hace, no lo hace por el resultado, sino lo hace porque tiene que hacerlo. En una época, en el hospital donde trabajo, yo me ocupaba de entrevistar a todos los empleados nuevos que entraban al hospital, ¿no? Algunos eran médicos, otros no eran médicos, sino que eran personal administrativo, de mantenimiento, todo. Entonces, una vez que habían ingresado al hospital, el primer o segundo día tenían una entrevista conmigo, ¿no? Y yo les daba un poco una clase así de teosofía, un poco disimulada, pero básicamente sobre qué es lo que se esperaba de ellos. Entonces, una de las preguntas que hacía era, cuando uno va a un baño, ¿no?, en el lugar de trabajo, ¿cómo tiene que dejar el baño después de usarlo? ¿Tiene que dejar limpio o tiene que dejar sucio? Entonces la respuesta de todo el mundo era en el grupo, no, después de usar el baño uno tiene que dejarlo limpio. Perfecto. ¿Y por qué uno tiene que dejarlo limpio? Entonces ahí había dos tipos de preguntas, de respuestas. Una respuesta es, y lo dejo limpio para que después cuando yo vuelva, si todos lo dejan limpio, yo lo voy a encontrar limpio. Es decir, yo espero un resultado de mi acción, que es generar una cultura de que cada uno usa el baño y lo deja limpio para que el otro lo encuentre limpio. Y para que yo, cuando vuelva a usarlo, después de que lo hayan usado varias personas, lo encuentre limpio. Eso es lo normal y la respuesta de una persona acumuladora. O sea, la que hubiera contestado yo si no hubiera reflexionado sobre eso. Pero la otra respuesta es que yo tengo que dejarlo limpio para que lo encuentre limpio el otro, porque es mi deber dejarlo limpio. Y si el otro lo deja sucio, yo lo voy a dejar limpio lo mismo. ¿Por qué? Porque yo no busco un resultado sobre mí, sino que yo cumplo con lo que tengo que cumplir. Eso puede ser que enseñe a los demás y que luego genere una cultura de pensar en el otro. Y que yo me beneficie de estar en una cultura donde los demás también piensan en mí. Pero si eso no ocurriera, y si todo el mundo dejara el baño sucio, ¿yo cómo lo dejaría?
¿Lo dejaría sucio porque igual no cambia nada? ¿O lo dejaría limpio porque es mi deber de estar? Y yo creo que ahí está un poquito la respuesta, o por lo menos el camino para buscar la respuesta a la pregunta de María, de que yo tengo que cumplir con mi deber y tengo que hacer lo que tengo que hacer sin esperar un resultado. Entonces uno ya pierde el apego y esa cosificación de las demás, del entorno, ¿no? Y uno vive como debe vivir con la vista puesta en lo eterno o en lo espiritual, para llamarlo de alguna manera. Entonces uno no cae en la pereza porque trabaja por lo que tiene que trabajar, pero tampoco cae en el apego a aquellas cosas porque uno no busca el resultado de la acción, sino que el resultado de la acción será lo que tenga que hacer, siempre y cuando, y uno pone, foco en que la acción sea la correcta. Ese es mi punto de vista, lo que podría aportar a este comentario de Luis. Sí, se me ha cortado un poco la conexión en la respuesta, pero bueno, solamente quería recordar la frase que ha dicho antes, es de Blavatsky: mata la ambición, pero trabaja con ambición. Esa era la frase. Pero no, trabaja como los que son ambiciosos. como los ambiciosos. Está en el libro de La Voz del Silencio, puedes buscarlo en internet, está disponible. A través es un libro muy interesante, breve, pero interesantísimo para trabajar sobre uno mismo, ¿no? Yo creo que ahí está condensado gran parte del conocimiento que uno tiene. De acuerdo, muchas gracias. Esteban, ya no hay más preguntas, no hay más manitos levantadas. No sé si Magali... Tiene a Julita. Ah, bueno. Ahora sí. Bueno, ya con ella terminaríamos. Con Julia terminamos. Sí, porque esta sería la última pregunta. Sí, sí. Y luego Magali... Perdón, no voy a hacer una pregunta. Quiero primero que todo recalcar que de esta conferencia la palabra identificación es clave. Si nos identificamos con la vida una, vamos a ser naturalmente fraternos. Si nos identificamos con los bellos principios de la teosofía, vamos a ser devotos hacia los grandes seres que la fundaron. Si nos identificamos con las personas con quienes estamos hablando, esperamos que hablen y comprendemos lo que están diciendo. Es la clave, creo, la identificación, es decir, el sentirnos unidos con eso que está al frente nuestro, como si fuéramos nosotros una sola cosa con eso. Y esa es la meditación, es encontrar la esencia del objeto en el cual estamos meditando, porque nosotros mismos y ese objeto somos lo mismo. Gracias, no era más sino ese comentario que quería hacer. Gracias, Esteban, estupenda tu charla, muy útil. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Esteban, por tu participación. Gracias, Esteban. Gracias. Agradecemos tu tiempo tan ocupado y dedicar este espacio para todos los estudiantes de teosofía de habla y darle ese espacio a la Federación Teosófica Interamericana de las tres Américas que en este momento se unen para hacer un solo trabajo. Así es que nuestra gratitud, en nombre de todos, te damos las gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias, Esteban. Gracias. Gracias.